que en Chile no hay un solo derecho consagrado, ni un solo derecho. Un niño, como ya lo dije, nace, no tiene ningún derecho. Ni siquiera tiene el derecho, fíjense esto, ni siquiera tiene derecho a que sus padres los cuiden adecuadamente. Porque el promedio de horas trabajadas en Chile es 12 horas. Si además le agregan el transporte, el tiempo que tienen los niños en este país para estar con sus padres es despreciable. Ayer me enteré de una empresa de call center. Tienen un número 1 y un número 2 en la puerta. Solamente pueden ir 2 al baño. 2 al baño. Entonces tú vas al baño, sacas el 1 y vas al baño. Vuelves, cuelgas el numerito. Y sacas el número 2. Entonces, solamente pueden ir 2 mujeres al baño a la vez. El resto deben estar sentadas en su puesto. Esas cosas aberrantes existen en Chile. No se saben, porque si ellas alegan, las echan. No hay protección del derecho laboral. ¿Qué es lo que es el sistema AFP? Un mecanismo de producción de pobreza. Porque piensen ustedes, 70% de 8 millones de trabajadores son 5.600.000 personas que van a salir a la calle con menos de 100.000 pesos de pensión. La AFP, con suerte le van a dar a usted, con suerte le van a dar un 2% de rentabilidad, con suerte, en los 40 años que usted va a estar depositando. Y le cobraban al principio 3,5% del salario, pero que era un 35% de lo que le administraban. Y yo hice un pequeño cálculo. ¿Cuánto le han cobrado? Promedio saqué, simples promedios. Y si usted pone al 4% lo que le han cobrado en instrumentos de inversión, resulta que le han cobrado más de lo que le pagaron. Vamos a estar 35 años, si no 40, pagando la farra de la AFP. Porque a esta gente va a haber que tratarla con dignidad. Si llegamos a tener un gobierno digno, decente, que respete la voluntad popular, entonces vamos a tener que hacernos cargo de 6 millones de personas que con 100.000 pesos mensuales no se las van a arreglar. Aquí hay una sola solución, ya la dije, eliminar el decreto ley 3.500, fin a las AFP. Y lo que tenemos que instalar en Chile es lo que en todas partes funciona y relativamente bien. Un sistema de reparto solidario, con aporte tripartito, funcionó muy bien en Chile, dice que tenía grandes déficits, no llegó al 3,8% del déficit. ¿Cuánto es el déficit hoy día del sistema de la AFP? El Estado paga además la mitad de las pensiones que se pagan, y las AFP tienen un superávit de aproximadamente 2 billones de pesos anuales. Si nosotros instalamos un sistema de reparto en Chile y utilizamos los mismos fondos que están hoy día pagando los trabajadores, queda en superávit. Podemos incluso duplicar las pensiones, aumentarlas en 100.000 pesos mensuales y el sistema va a seguir generando superávit. Entonces, ¿qué estamos esperando? Aquí el problema central no es el salario mínimo, es el salario de los chilenos. 60% de los chilenos vive con ingresos inferiores a un país como Angola, africano, de los más pobres del mundo. Cuando tú tienes que el 60% del ingreso promedio de una familia es de un banco, cuando 9 de 10 chilenos no terminan el mes con sus ingresos, cuando la mitad de los trabajadores gana menos de 220.000 pesos, cuando el 60% de los que se va a jubilar va a terminar con una pensión inferior a los 100.000 pesos, cuando ni siquiera los que están en la ISAPRE pueden tener asegurada la salud, entonces en materia social no estamos precisamente muy bollantes y precisamente amerita una transformación importante del modelo económico, porque esto es un modelo económico que ha generado una concentración del ingreso brutal. Eso implica angustias, depresiones, enfermedades, violencia intrafamiliar. Porque si tú me dices que esto es en Haití, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un país pobre, un país completamente incapaz de generar mayores ingresos. Pero acá hay personas como el señor Polman que se permite hacer esos edificios indecentes en la capital de este país y le paga al 90% de sus trabajadores menos de 300.000 pesos. Esas son realidades que insolentan la conciencia universal. El 1% de los chilenos estudia en la Universidad de Chile
tiene un ingreso promedio 40 veces superior que el 80% de los chilenos. Y el 0,01% de los más ricos en Chile captura del ingreso más que en cualquier otro país capitalista. Eso, a mi juicio, me parece relativamente catastrófico desde el punto de vista social. El señor Polman le pagan 6 meses a los proveedores, al 90% de los trabajadores menos de 300.000 pesos, y más encima le reprograma unilateralmente y delictualmente, gracias a candidatos presidenciales además que instalan en el escenario de la política. Uno dice, estos son los señores que gobiernan nuestro país. En Chile los ricos son muy ricos, pero no solamente son muy ricos, sino que además son dueños de todo. Los señores Polman, los señores Luksic, los señores Mate, están en todos, tienen inversiones en todos los ámbitos, en la educación, en la salud, en la seguridad social, son dueños de bancos que generan las tarjetas plásticas estas que son las mismas fichas de la salitrera. Esto es una gran salitrera, donde ellos son dueños desde el hospital en que uno nace, hasta la fuente de trabajo que nos dan, hasta la universidad en donde estudiamos, hasta el cementerio donde nos entierran. Los empresarios tienen a la banca, tienen los medios de comunicación, tienen los parlamentarios, tienen sus empresas, tienen todo a su haber para generar un desequilibrio gigantesco en la sociedad chilena. Las grandes empresas y las empresas en Chile no pagan impuestos. No pagan ni un peso de impuestos. Porque pero eso no todos es correcto. los impuestos que pagan son entendidos como un crédito de sus propietarios. Entonces, si tú tienes una empresa que tributa un 20% de las utilidades, cuando tú declares tus impuestos como persona, Impuestos Internos reconoce que los impuestos que tu empresa pagó puedes descontarlos de tus impuestos personales. Por lo tanto, al final del día no pagan impuestos, porque aquí además le llaman elusión de impuestos, no es evasión de impuestos. No pagan impuestos, eso de evasión es un delito en cualquier país desarrollado. En Chile le cambiaron el nombre para que no sea delito. La inversión extranjera está llevándose más de lo que deja. Mira, no dan menos del 10% del empleo y se llevan importantes cantidades de dinero, miles y miles de millones de dólares, dejan hoyos ambientales porque no pagan los pasivos ambientales, no dan empleo, no generan aportes importantes al desarrollo del país. Codelco, con menos del 30% de la producción minera, aporta mucho más al Estado que lo que aportan todas las empresas multinacionales del cobre. Por lo tanto, a mí, que las empresas multinacionales se vayan, pues bienvenido sea, porque son una pérdida para Chile, son un robo para Chile. La inversión extranjera hoy día le está robando al país, no le está aportando nada, ningún beneficio. Está quitándole el derecho a los chilenos a ser un país desarrollado. Eso es lo que está ocurriendo. La situación social en Chile es más grave de lo que medios como La Tercera dicen, de lo que medios de comunicación informan. Todo el día te están diciendo que Chile es un país exitoso, que Chile está bien, que somos felices, que estamos en los mejores estándares de vida de toda América Latina. Son puros cuentos, ¿no? Menos corrupción, estadísticas que van armando y construyendo. La farándula tiene un rol político, ¿no? Es un instrumento político. Mientras más estúpida sea la gente, más va a estar contenta con su miserable existencia. La desinformación sobre los movimientos, sobre el malestar, tampoco aparece, digamos, ¿no? Solamente en este mes, me decía ayer un dirigente sindical, se habían registrado más de 40 huelgas y movilizaciones laborales, de las cuales la prensa no da cuenta, ¿no? Y cuando aparece, hay 150.000 estudiantes en la calle, bueno, ¿y por qué están protestando estos cabros? Si el país está tan bien, si estamos consumiendo, ¿no? Si los indicadores económicos son espectaculares, ¿por qué salen a la calle? ¿No? ¿Y por qué los portuarios estaban el otro día? Imagínense que los portuarios estaban peleando por un bono de 3.000 pesos, 3.500 pesos. Pero los que estudiamos en los 60 y en los 70, lo hicimos bajo el concepto del derecho, no del negocio. El derecho está negado, porque si yo tengo que pagar por la educación, aunque sean 50 pesos, el derecho está conculcado, porque es una barrera al acceso. El derecho es para todos, ricos y pobres. Y cuando es un derecho, no solamente tiene que ser
cero el precio de acceso, cero el valor al cual yo ingreso a la universidad, sino que las inversiones que tiene que hacer el Estado, la universidad, el colectivo, para que esa educación se dé, tiene que ser de primera calidad. Porque si yo le cobro nada por una educación de tercera categoría, no estoy tampoco asegurando el derecho. La educación siempre es pagada, nunca deja de ser pagada. Aquí la discusión es si la educación se paga con un arancel o se paga con un impuesto. Nosotros estamos planteando que se pague con un impuesto, porque a través de la forma en que nosotros financiamos la educación, que es el sistema tributario, que obviamente tiene que ser un adecuado sistema tributario, no el que tenemos actualmente, entonces ahí se produce una redistribución positiva del ingreso. Estamos transfiriendo ingresos desde los más ricos hasta los más pobres, porque los más ricos le están financiando la educación a los más pobres. Y como compensación, entonces, también se le otorga el derecho al que es hijo de un buen médico que gana 8 o 10 millones de pesos mensuales, un buen ingeniero, ese va a tener también derecho a la educación pública gratuita, no porque no va a pagar, entre otras cosas porque está pagando más. Fíjate que de este famoso millón de estudiantes, ¿no?, que dicen que ha tenido como gran éxito la cobertura del sistema educacional chileno, de este millón de estudiantes, 400.000 para la casa con pura deuda. Y de esos 600.000 que te quedan, el 60% no usa lo que estudió para desempeñarse. Por lo tanto, tiene que buscarse la vida para educar, para pagar la educación que no le sirve. Chile se permite el lujo de regalarle 25.000 millones de dólares anuales a las empresas multinacionales que trabajan en el cobre para que generen utilidades, y no puede darle 20.000 dólares a un estudiante, a una familia en Chile, para que eduquen a sus hijos en la universidad durante 5 años. Porque Chile es el único país en el planeta que privilegia la libertad de empresa sobre el derecho a la educación. Si hablamos de recursos, Chile tiene hoy día amplia y largamente los recursos necesarios para financiar una educación pública gratuita para todos los hijos de Chile de manera total. Pero el dato que es relevante es que nosotros hoy día tenemos, por ejemplo, un ingreso per cápita de 15.000 dólares, el más alto de América Latina, el más alto de América Latina. Y los países de América Latina como Argentina, como México, como Perú, como Cuba, como Uruguay, financian la educación pública con un ingreso per cápita inferior. La educación pública financiada por el Estado se hace en Argentina, y Argentina no es un país socialista. Se hace en México y no es un país socialista. Se hace en Bélgica, se hace en Finlandia y no son países socialistas. Son países capitalistas, pero que han entendido que el derecho a la educación prima sobre la libertad de empresa. Que la educación no solamente es un derecho para los estudiantes, sino que es una necesidad fundamental para el desarrollo de los pueblos. Los pueblos ignorantes están condenados al subdesarrollo. El lucro, ¿a qué apunta? A subir lo más posible el precio de venta y bajar lo más posible el costo. ¿Y qué es lo que es el costo? Calidad. El lucro lo que hace, instala una lógica de alto costo y baja inversión. Disminuir los costos, que es la calidad de la educación, es costo, digamos, y el arancel es precio. Entonces tú tienes cosas tan dramáticas como que, según el Banco Mundial te dice que un estudiante en promedio sale de la universidad, de sus estudios superiores, y debe el 174% de su ingreso anual. O sea, paga con todo lo que gana en un año, todo al banco, y le queda debiendo 74%. Tenemos 500.000 estudiantes con una deuda de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Uno dice, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, ¿y qué hizo la doctora Bachelet cuando...? Bueno, ella multiplicó en 28 veces el endeudamiento de los estudiantes. Y el ministro de Hacienda, que ahora está tan progresista, era quien operacionalizó esto, puso la firma, ¿no? El CAE y todos los mecanismos de endeudamiento que habilitaron para que los estudiantes pudiesen acceder a la universidad. Crédito con aval del Estado. Tú te endeudas por 550 UF y terminas pagando 1.294.
235% más. Como el Estado es el aval de estos créditos, el Estado le tiene que comprar a los bancos cuando los créditos están vencidos o cuando finalmente no pagan los estudiantes. La morosidad, claro. La morosidad. Y como es alta, entonces el Estado tiene que ponerse. Y el Estado, ¿sabe cuánto está comprando estos créditos? 40% más caro. Entonces, más loco todo esto. En vez de pagar el Estado directamente al estudiante para que haga sus 5 años de estudio y pagarle, ponle tú, 10 millones, le termina pagando al banco 40 millones más el 40% adicional por un crédito por un estudiante. Hoy día hay rectores de universidades pues, que están procesados, encarcelados y sometidos a juicio por robar y robarle a los estudiantes. Y ganan en millones de dólares porque esto es lo que uno tiene que pensar. ¿Con qué ganan $1 millón? Con esta aspiración de la familia, de los estudiantes, de tener una vida mejor. Eso es una cosa absolutamente miserable, es perversa. Tenemos una constitución hace 30 años, redactada por 7 personas, designadas a dedo por una dictadura, refrendada en un sistema, en un plebiscito que no tenía registro electoral y absolutamente fraudulento. ¿Tú crees que los esa constitución no es legítima. Esa constitución no representa los intereses de las grandes mayorías. No se genera en lo que se llama la voluntad soberana del pueblo de Chile. Eso es suficiente como para decir que 17 millones de chilenos no pueden estar sometidos a las normas que se hicieron hace 30 años y de esa manera. A mí me parece que eso es una crisis política grave, porque la democracia no está siendo cautelada con ese sistema constitucional. Los políticos no son más que empleados, no son más que mandados, no por el pueblo chileno, porque siempre los políticos son mandatarios de la voluntad popular, sino que en el caso de Chile estas cosas ocurren porque son mandados por el poder económico. Esa es la relación de verdad que existe entre política y dinero. ¿Cuándo vamos a entender que el problema central en este país es la política? Es que la gente no tiene poder. Pero la primera responsabilidad política, la primera es ser leal a la voluntad popular. Y de eso se trata finalmente la vida en democracia. Yo lo único que puedo comprometer es ser leal a la voluntad popular. Aunque a algunos no les guste la calle, porque gritan así, la calle, como si fuera un pecado, así, como si fuera una cosa horrible, ¿no? Estar en la calle, ¿no? En la calle nace el primer grito de libertad, el primer grito de dignidad, el primer grito de soberanía, es en la calle. Y cuando las instituciones públicas, señor ex parlamentario, candidato a presidente, no funcionan democráticamente, entonces hay que salir a la calle. Es una cuestión de sentido común, no estamos llamando ni a los soviets ni a la toma del poder por las organizaciones militares de izquierda, de extrema izquierda. Estamos planteando instalar un país relativamente decente, un país relativamente digno.